regresamos a nuestra temática de día domingo, a esta serie de Discipulado Perseverante. Entramos a nuestro quinto tema y ya se nos fue un mes que no podemos recuperar ni podemos hacer nada al respecto, ¿no? Nuestro tema para esta mañana: atribulados en todo, pero no angustiados. No es mi frase, gracias a Dios, es la frase del apóstol Pablo en uno de sus escritos. Poderosa frase, realista la frase: atribulados en todo, pero no angustiados. No niega la realidad de la angustia, pero también dice que no se llega, cuando dice no angustiados, no es que no va a haber angustia, sino que esta angustia no nos va a descontrolar, no va a dominarnos. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. A pesar de las tribulaciones que tengamos que pasar, va a haber angustia, pero no nos va a dominar. No angustiados, eso quiere decir el apóstol Pablo, ¿no? Hay un aforismo muy famoso entre la cultura griega, y este aforismo, que fue atribuido al filósofo Sócrates, aunque no se sabe si fue el primero en usarlo. Bueno, se ha puesto en boca de muchos filósofos griegos, pero lo cierto es que marcó la vida y el pensamiento griego. Y este aforismo reza así, dice: conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Y nosotros, que somos una cultura influenciada por la cultura griega, los griegos influenciaron en todo el mundo, entonces muchos de nuestros sistemas están basados en los sistemas griegos. Entonces esa frase no pasó desapercibida, a muchos les encanta, muchos la utilizan y muchos la recomiendan y la ofrecen a otros, ¿no? Conócete a ti mismo, ¿no? Suena bien, pero hay que entenderla primero en su contexto y luego ver si es aplicable para nosotros. Conócete a ti mismo. Si esto nació en cuna griega, cuna de la filosofía al mismo tiempo, y le daban tanta relevancia a la filosofía, lo que Sócrates, o sea, cual fuera de los griegos que acuñó esta frase, lo que quería decir es que las respuestas del ser humano, en ese tiempo, recuerden, ¿no? La filosofía estaba muy en boga. Las respuestas para las inquietudes del ser humano, ¿dónde les encuentra el ser humano? En el interior del ser humano. Al comprender el interior y al conocerse a sí mismo, es el principio para tener el conocimiento filosófico. Ese era el concepto que se tenía. Eso, de hecho, que hubo en la mente de Sócrates y de todos los famosos filósofos. Entonces, para conocerse, en resumidas cuentas, lo que los filósofos griegos querían decir es que para conocerse uno, para entender lo que uno es, su propósito de existencia, por qué estamos aquí, hacia dónde nos dirigimos, todas las preguntas existenciales hallaban respuesta en el conocimiento de uno mismo. ¿Eso es verdad? Miren, en las escrituras no se encuentra esta frase. No existe esta frase de conócete a ti mismo, porque el enfoque del mundo griego era hacia adentro, es decir, el hombre, ¿dónde encontraba todas las respuestas que necesitaba? En el interior de él. Entonces tenía que mirar en el interior de sí mismo. O sea, cómo la criatura caída, nacida en pecado, en estado de maldad, enemiga de Dios, ¿cómo va a entender su propio ser, su propia naturaleza, mirando hacia sí mismo? Eso otra vez es el principio de la egolatría. Nunca vamos a entendernos mirándonos a nosotros mismos. ¿Dónde hallamos respuesta a todas nuestras inquietudes como seres humanos? No mirando hacia adentro, sino mirando hacia arriba. O sea, es de aquí hacia afuera, no es de aquí hacia adentro. ¿Y quién es el que tiene respuestas? Pues el Creador. Si Él nos creó y nos conoce mejor que nadie, y Él mantiene oculta esas respuestas, no, las escribió, nos las reveló. Para eso tenemos una Biblia delante de nosotros. Entonces, es diferente la concepción de conocerse a sí mismo. Entonces, pastor, ¿no tiene ningún valor la frase conócete a ti mismo? No, sí, colemos y quedémonos con lo bueno. Hay un proverbio interesante en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 17, dice Salomón, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, ¿qué está diciendo Salomón? O sea, lo que pensamos, nuestro proceso mental, es lo que va a determinar lo que somos, nuestras acciones. Si yo no entiendo mi proceso mental, mis razonamientos, entonces nunca voy a poder dar razón ni entender mi accionar.
Entonces, ahí usted encuentra el principio. Entonces, tenemos que entender nuestro pensamiento, pero ¿dónde encontramos las respuestas? No en nosotros, sino en el Señor. Lo que somos, lo que dice la Biblia que somos. Seres caídos, pecadores, malvados, enemigos de Dios. Por naturaleza somos así. Vamos en contra del Creador. No nos gusta el término reconciliación y menos sujeción a Dios. Eso es lo que somos. La Biblia nos muestra eso. No es que nosotros lo imaginemos. ¿Y qué es la escritura? La palabra revelada de Dios. ¿Me entienden? Entonces, en el Señor encontramos esas respuestas. El apóstol Pablo, en su magistral capítulo 7 de su carta a los Romanos, muestra un conocimiento pleno de lo que Él es, ¿no? Versículo 15 del capítulo 7. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé, conocimiento de Él, conocimiento de lo que es. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, dice Pablo, eso es tener pleno conocimiento de sí mismo. Pero ¿dónde tuvo ese conocimiento? ¿Dónde entendió el pecado que moraba en él? ¿Dónde entendió que él hacía todo lo contrario a Dios? A través de la revelación divina. Pablo no encontró esto entrando en sí mismo, aplicando el aforismo griego, conócete a ti mismo, y descansó en eso, procuró conocerse a sí mismo. No, eso no hizo Pablo. Él se rindió ante el Señor. Muéstrame lo que soy, Señor. Eres un miserable, eres un gusano, no mereces nada, no mereces de mi gracia, y sin embargo te estoy dando la oportunidad de salvación. Entonces él entendió lo que era. En los años obviamente fue madurando todo esto, porque imagínense la comunión que tenía con el Señor y la revelación que seguía recibiendo de parte de Dios. Este es el resultado. Entonces, no es el pensamiento, el aforismo griego, a la manera como lo pensó Sócrates, es a la manera como lo muestra el apóstol Pablo. No es hacia adentro, es en el Señor, es en Dios. Entonces, por qué estoy empezando con esto, mis hermanos? Porque nuestro tema titula Atribulados en todo, pero no angustiados. Si nosotros no entendemos nuestros procesos de angustia, porque nos conocemos a nosotros mismos en nuestra naturaleza de pecado, nunca vamos a poder enfrentar esos cuadros de angustia. Hoy en día se ha dado cuenta, todo lo que está pasando genera angustia. No hay día, me atrevo a decir esto, no hay ningún día, mis hermanos, que no sintamos cierto nivel de angustia. Enciende el televisor y usted no espera que confinamiento otros 15 días y ya, ay, Dios, ya empieza a preocupar y entró la angustia. Se despierta al día siguiente o horas después, pum, le pegan la llamada telefónica. Mi tío acaban de hospitalizarlo de emergencia, está entrando a UCI. Te genera angustia. Vas a salir al mercado, te pones la máscara, 40,000 máscaras, el visor y todo, tu traje de astronauta. ¿Por qué? Entras en tensión ya y empezó la angustia otra vez. Cuando sales, no encontrarte con grupos de gente, si lo estás empiezas a esquivar. Hay un estado de tensión permanente, todo tiene que ver con angustia. Todo tiene que ver con angustia, hermanos. Es por eso que la semana pasada decíamos que todo pensamiento, espero que le refresque la memoria esto, dijimos, todo pensamiento, todos mis razonamientos, todas mis proposiciones, todas mis conclusiones mentales, todas mis reflexiones, todos mis análisis mentales, todo debe hallar una conclusión en la palabra de Dios. Debe hallar un asidero en la palabra revelada de Dios. Debe hallar un fundamento sólido sobre la palabra de Dios. Y eso ayuda a que mi mente sea renovada y yo pueda conocer mi forma de pensar, mi forma de reaccionar ante las situaciones críticas, ante la enfermedad, ante la muerte, ante los momentos estos que generan angustia permanentemente sobre nuestro corazón. Eso es conocernos a nosotros mismos. Ahora, entendiendo esto, yo quiero utilizar el tiempo que nos queda hacia adelante para ver dos cosas básicamente. Primero quiero mostrarles cómo la ve la angustia el ser humano, cómo la define, porque eso nos muestra hasta dónde tiene conocimiento del ser humano, pero no quedarnos con esto,
sino una segunda parte, ver cómo una familia muy cercana al Señor Jesucristo, cómo manejó el proceso de angustia. Recuerda que 2 semanas atrás pusimos primero como ejemplo al Señor Jesucristo. Una mente bíblica en acción en la persona del Señor Jesucristo. Empezaba su día así, lo seguía así, y es un excelente ejemplo para nosotros. La semana que continuó vimos una mente renovada en acción en la vida de Bernabé. Y lo que queremos buscar hoy es, entendiendo nuestros procesos mentales y cómo reaccionamos ante la angustia, vernos a través de una familia bíblica que era muy cercana al Señor Jesucristo. Cómo manejaron. Porque eso nos va a mostrar, se va a dar cuenta que va por etapas la angustia y viaja así nuestro corazón. Yo espero que le dé mayor claridad a todos nosotros que enfrentamos la angustia, como decía, cada momento, cada día, a comprenderla mejor y manejar, como decía, nuestros procesos mentales para enfrentar estas situaciones que son inevitables y que van a ir en aumento probablemente, ¿no? Que van a ir en aumento. Una hermana me decía, conversado con ella esta última semana, me decía, yo no pensé que iba a vivir para ver esta situación. Pues nadie, ninguno de nosotros, ¿no? Este cambio, este giro de todo el mundo, y se habla mucho acerca de que el mundo ya no va a volver a ser igual. Nuestra generación está viviendo la experiencia de la transición de un mundo a otro, de una sociedad a otra, de sistemas diferentes a otros sistemas. Estamos en la etapa de transición, nos han metido en la etapa de transición. Si alguna vez lo escuchamos hace años atrás, dijimos, bueno, cuando me muera y esté bien enterrado, quizás mis hijos lo lleguen a ver o mis nietos, pero no la vimos tan cerca, mis hermanos. Sería necio y no sabio no escuchar atentamente todo lo que Dios nos está diciendo en estos últimos tiempos, porque su venida evidentemente está muy cerca. Entonces, atribulados en todo, pero no angustiados. Permítame primero entrar a este aspecto, a este primer punto, como le decía rápidamente, ¿cómo es vista la angustia por el ser humano? ¿Cómo el ser humano ve la angustia? Según la Real Academia Española, usted sabe que es el diccionario más renombrado y de peso en todo el mundo, la palabra angustia tiene 7 acepciones, bueno, más de 7 acepciones, como 11 acepciones, y ahí usted las tiene en columna, ¿no? Define angustia la Real Academia Española como aflicción. Fíjese todo lo que podemos percibir nosotros: aflicción, congoja, ansiedad, temor opresivo sin causa precisa, aprieto, ¿no? Situación apurada, sofoco, ¿no? Sensación de opresión en la región torácica o abdominal, dolor o sufrimiento, náuseas, estrechez de lugar o de tiempo. Así la define la Real Academia. Etimológicamente, la palabra angustia viene del latín angustus, que significa angosto o estrecho. ¿Por qué? Porque cuando uno está en angustia se siente así. Por eso la definición anterior hablaba acerca de sensación de opresión en la región torácica o abdominal. Me siento presionado, no puedo respirar, me siento en aflicción, en angustia. Angustus, estrecho, angosto. Esta definición obviamente es llevada al plano de lo que estamos pasando ahora en lo que se llama en la era del coronavirus por los especialistas, los cuales llegan a diversas conclusiones. Hace unos meses atrás se reunieron en Argentina varios especialistas de la salud mental a revisar lo que ya se estaba anunciando de que en este año que ya estamos, ya el año pasado se anunciaba que el mayor problema que la humanidad iba a enfrentar era en el área de la salud mental. El mayor problema que los seres humanos iban a enfrentar es en su área mental. Y obviamente Dios se fue adelantando porque ya nos empezó a abrir el panorama hacia esta área. Por eso estamos en este tema de hablar mucho acerca de la mente, el manejo de los pensamientos, nuestros procesos mentales, cómo enfrentarlos, cómo entender, ¿no? Nuestras propias reacciones. Entonces, todo este grupo de profesionales del área de la salud, no sé si habría algún cristiano entre ellos, no se especifica obviamente esto, emitieron un tremendo documento donde daban todas sus conclusiones o sus apreciaciones.
Obviamente, ganas no me faltaban de poderles mostrar todo, pero he escogido algunas partes nada más que nos permite ver justamente este punto, que cómo es vista la angustia por el ser humano en estos tiempos. Si antes no le daba mucha importancia, ahora hay mucha más atención a esto. Entonces, ¿a qué conclusión llegaron todos estos especialistas? Fíjese, lo primero, lo que voy a compartir son pensamientos, conclusiones de todos estos médicos en la salud mental, ¿no? Dicen ellos que nosotros todos tenemos la mirada estrecha en este momento de pandemia. Eso significa que nos cuesta evaluar las situaciones de forma desapegada para afrontarlas. Tenemos mirada de túnel. Tenemos la visión angostada. Es difícil, dicen en estos tiempos, mirar con amplitud, evaluar con tranquilidad y resolver con pericia. Es posible no tener angustia, es imposible no tener angustia en esta cuarentena, opinan ellos. Y es cierto, como les digo, todos los días sentimos esa angustia. En la preocupación, mis hermanos, por el estado de salud mental de las personas latinas, este grupo de médicos se reunieron pensando justamente quizás no en todo el mundo, a pesar que trabajan en todo el mundo, sino estaban mirando el mundo latino, el mundo latino. Entonces, todas sus conclusiones estaban enfocadas como latinos en el mundo latino. Entonces, como les decía, estas fueron parte de sus conclusiones. La angustia, opinan ellos, que es una de las emociones más universalmente experimentadas por el ser humano, la cual tiene consecuencias de generar un efecto inmovilizador, nos inmoviliza. Y no solo eso, muchos especialistas ven la angustia como hija de la cuarentena y la cuarentena como un abono y cultivo para la angustia. ¿Y usted lo ve en frío? Sí, uno puede decir, sí, eso es lo que está ocurriendo. Dice uno de estos especialistas, una de sus conclusiones es que la angustia es, la siguiente por favor, la angustia es el único afecto que no engaña. Porque son emociones que uno siente dentro, ¿no? Es el único afecto que no engaña, por lo cual hay que prestarle mucha atención, pues es índice de que algo está mal en nuestro interior, ¿no? Es como cuando tenemos fiebre. Queremos bajarla, claro. Si sube puede dañar la función cerebral, pero la fiebre anuncia un mal en nuestro interior. Es como una luz roja, ¿no? La angustia igual. Otro especialista en salud mental dice lo siguiente: la angustia produce mucho malestar y puede venir acompañada de pensamientos catastróficos. Claro, que a su vez se van intensificando, ¿no? Esos pensamientos catastróficos intensifican las emociones negativas en nuestras almas y también puede llevar paralelamente a producir síntomas físicos, mareos, tensiones musculares, taquicardia, dificultad para concentrarse, dificultad para descansar, etcétera, etcétera. Otro especialista dice que en el plano interpersonal puede afectar las relaciones de pareja, de familia, de amistad. Podemos, dice este especialista, podemos proyectar en nuestras relaciones el malestar que sentimos internamente con críticas y reproches a nuestros seres queridos, ¿no? Otro especialista dice que la angustia puede disparar trastornos o puede generar trastornos como por ejemplo la depresión, los trastornos de ansiedad, pensamientos intrusivos. ¿Qué cosas son pensamientos intrusivos? Involuntarios. Yo empiezo a pensar cosas que no quiero pensar, ¿no? Ay, se va a morir toda mi familia. Eso es un pensamiento intrusivo. No vamos a encontrar el medicamento que tengo que ir a buscar, ni siquiera has ido a preguntar a la farmacia y estás pensando que no lo vas a encontrar. Esos son pensamientos intrusivos, están fuera de tu voluntad, te invaden, te hieren la mente, sin que tú tengas control sobre ellos. Pensamientos intrusivos. Incluso dice que puede estimular recuerdos traumáticos o agravar cuadros psicopatológicos que ya existían, preexistentes. Entonces, todo eso puede generar, puede disparar estos trastornos, la angustia. Otro especialista dice que la angustia puede generar una serie de reacciones, ¿no? Una serie de reacciones, además de la tristeza, la irritabilidad, la incertidumbre, el desgano,
que siempre genera la angustia. Hay otros, como por ejemplo la desorganización. ¿Cómo es eso? Bueno, te falta horas, aunque estés todo el día en tu casa y cuentes con más horas que antes en este tiempo. Entonces puede haber cambiado los horarios de tu rutina y eso te está generando un caos mental, desorganización. O vaivén emocional. Vaivén emocional, es decir, retrocesos en cuestiones que ya tenía la persona resueltas, como por ejemplo, retomar un vicio que ya lo había superado. Hiperactivismo, dormir demasiado, alimentarse excesivamente, que ya lo había superado mucho atrás, regresan. O también la culpa por cualquier cosa. Se culpa a la persona por no ayudar a otros correctamente, por no tener su tiempo correctamente con el Señor, todo el que quisiera, por no orar diariamente, por no poder ayudar a su familia o amigos como quisiera, etcétera. Por todo se culpa, por todo se echa la culpa. Cuando las preocupaciones, alguien dijo, cuando las preocupaciones existenciales que generan angustias no logran ser dominadas por una persona, entonces empiezan a manifestarse una sintomatología física. Cuando no se entra en dominio de esos cuadros de angustia, hay una sintomatología física que se presenta como que taquicardia, palpitaciones, sudoración, temblores, sensación de mareo, sensación de estar desconectado del cuerpo, problemas gastrointestinales, irritabilidad, impaciencia, insomnio, sueños no reposados, dificultad en la atención, dificultad en la concentración y en la memoria, y los famosos ataques de pánico. No saben por qué, pero entra en pánico la persona. Los especialistas en salud mental coinciden en decir, mis hermanos, que el mundo entero en simultáneo está angustiado por primera vez en su historia. Y para que lleguen a decir eso, esto nos pone, wow, tan terrible está todo esto. Por primera vez en la historia de la humanidad, en simultáneo, toda la humanidad ha entrado en estado de angustia. Bueno, eso dicen los especialistas. Pues no lo tomo tal cual. Porque si usted piensa un poco, no es tan cierto, pues la humanidad ya ha pasado, ha tenido momentos específicos por los cuales toda la humanidad ha experimentado un estado de angustia severo. La primera vez que encontramos ese cuadro de angustia en toda la humanidad es en el libro de Génesis, a partir del capítulo 3. Pastor, ahí solo habían dos personas, Adán y Eva. Esa era toda la humanidad. En ese momento esa era toda la humanidad. Y toda la humanidad, que era Adán y Eva, por causa del pecado y su rebelión contra Dios, evidentemente son expulsados del Edén, del jardín del Edén. Imagínense, ellos sintieron la angustia de no solamente salir expulsados del jardín, sino de ya no vivir en la presencia de Dios. No se puede describir el estado de angustia que había en el corazón de Adán y Eva cuando salieron expulsados del jardín. La segunda oportunidad que vemos a toda la humanidad entrando en este estado de angustia fue cuando el diluvio universal. Porque toda la humanidad fue destruida. Todos se burlaron de Noé, pero cuando sobrevino el diluvio, todos querían treparse al arca, pero todos perecieron. Imagínense el estado de angustia de la humanidad en esos momentos. Entonces, lo que dicen los especialistas, que por primera vez, no es la primera vez, ya la humanidad ha pasado por esto y no ha sabido capitalizar esas lecciones para el día de hoy. No ha sabido capitalizar, porque si aprendiéramos de la historia del pasado, en el registro bíblico, le he citado los dos casos, bueno, nuestro tipo de vida, conducta y forma de pensar sería totalmente diferente el día de hoy. Pero bueno, estamos inmersos en esto. ¿Qué es lo que recomiendan los especialistas? Permítame pasar rápidamente a este grupo de recomendaciones de estos estados de angustia que los especialistas han descrito. Bueno, hay varias recomendaciones, como usted seguramente las ha ido leyendo y aún recopilando. Ellos recomiendan mantener la conexión con los seres queridos y con relaciones significativas, no aislarse, ¿no? Recomiendan no adelantarse a los hechos en forma negativa en nuestro proceso de evaluar los hechos que tenemos delante de nosotros y lo que entra a nuestro sentido y llega a nuestra mente, ¿no? Es decir, no, como dicen, catastrofizar la situación, ¿no?
vivir en el aquí y en el ahora lo más posible, es lo que recomiendan, siendo plenamente conscientes de lo que se está viviendo, ¿no? También recomiendan y dicen que es fundamental tener una rutina de actividad física para descargar la ansiedad y favorecer la secreción de endorfinas, que son hormonas que nos generan placer, nos ayudan a bajar la ansiedad y nos aumentan la sensación de alegría. No, pero eso lo consigo con una barra de chocolate, pastor. Sí, pero no puedes ingerir una barra de chocolate todos los días, ¿correcto? ¿No? El ejercicio es mucho mejor. Y esto es lo que se recomienda, una rutina en tu agenda diaria de actividad física, ¿no? También se recomienda que es necesario que planifiquemos una agenda diaria, no es levantar y como la vida me agarre, ¿no? Se tiene que tener cierta rutina, ¿no? Arreglar cosas en la casa, cocinar, participar en un juego, caminar, leer tener una buena lectura. Mis encuentros con Dios son fundamentales para dar un punto de partida a todo lo que tiene que ver con nuestra vida diaria. Esto ayuda muchísimo a que nuestra mente no esté concentrada como en túnel, como decíamos al inicio. Una mentalidad de túnel, nos evita eso. También recomiendan los especialistas establecer una dieta lo más sana posible y cumplir con lo que llaman el sueño higiénico. ¿Qué es eso? Es decir, dormir tus 8 horas diarias, ¿no? Para darle descanso al cuerpo. Usted sabe, el horario en la noche en que que dormimos, el cuerpo necesita esas horas para restaurarse. Recomiendan también tratar de no disociarnos y no desorientarnos en el tiempo, ¿no? Es que hoy, ¿qué día es hoy? No importa, si estamos encerrados en la cuarentena, no importa. No, sí importa. O sea, llevo el registro, sé qué hora es, qué día es hoy, considerando que el encierro nos lleva a tener esa mentalidad, ¿no? De no importa qué día es, no importa la hora, que es total, cada día es igual. No. O sea, otra vez estamos entrando en la mentalidad de túnel, ¿no? Se recomienda también los especialistas que no hay que dejarse llevar por los pensamientos, ser arrastrado nada más por los pensamientos. Muchas veces cuando uno deja que los pensamientos fluyan libremente, sin un gobierno, sin una evaluación correcta y adecuada. Recuerden, nuestro tamiz es las escrituras. Todo pensamiento, por eso dice el apóstol Pablo, debe ser llevado cautivo. O sea, yo lo tengo que forzar. Que no quiero, que no importa. No es que no importa, vamos a evaluarlo de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Mm? También se recomienda mantenernos activos y ellos lo llaman, bueno, productivos, como dicen, ¿no? Tratar de apuntar a nuestro crecimiento personal, espiritual, en estos tiempos de incertidumbre, no abandonarnos. No es que entramos en una cuarentena y no me interesa mi vida espiritual, no. Nos debe interesar más porque va a ser nuestro sustento. Al final me van a permitir recomendarles una excelente lectura para aprovechar bien los 15 días que se nos vienen por delante, ¿no? Y como estaba hablando con un grupo de jóvenes, les decía, no es que estos 15 días, bueno, me voy a tirar como caimán, panza arriba, ya, pues esperar que pase la cuarentena comiendo, viendo Netflix o programa tras programa, o haciendo cualquier cosa y distrayéndome, juegos en red. No, recuerda que usted está formando su mente, está cuidando su espíritu, entonces lea lo que lo edifique. Así que al final me voy a permitir recomendarle un excelente libro que yo sé que va a ser de mucha bendición y ayuda a todos nosotros. Entonces, ponerse metas mínimas también recomienda, ¿no? Lo que contribuye, lo que se ha descubierto es que lo que aumenta el estado de angustia es cuando nos ponemos expectativas demasiadas altas. Entonces, lo recomendable es ponerse metas mínimas, alcanzar las metas mínimas, evaluarlas y poner las siguientes metas y uno va avanzando sin meterse más angustia o presión hacia sí mismo por ponerse expectativas demasiado elevadas o altísimas. Por último, recomiendan que se debe respetar rutinas, se deben respetar horarios de comida, de trabajo, de sueño, respetar esos horarios también, los horarios de ejercicio, los horarios de consumo de información secular, ¿no? Yo ya anteriormente hemos mencionado esto, si usted va a estar todo el día escuchando y mataron y robaron y asaltaron y no llega la vacuna y no llega la vacuna, robaron, el congresista lo
le descubrieron tal cosa, al otro congresista y al que está postulando a la presidencia le descubrieron tal cosa, lo descartaron. Y usted está todo el día escuchando esa noticia, imagínense su mente. Regular el tiempo de consumo de la información acerca de toda la problemática que estamos enfrentando, ¿no? Sea sabio en lo que está viendo a lo largo del día, en lo que está escuchando a lo largo del día. Bueno, esta es la manera como ve el mundo la ansiedad y cómo recomienda manejarla. ¿Esto es suficiente? ¿Esto es válido? Bueno, todas estas recomendaciones caen por su propio peso y muchas de estas son útiles. Sí, son útiles. ¿Pero son suficientes? No. No son suficientes porque aquel que no conoce a Dios, aquel que no conoce a Cristo, obviamente todas estas recomendaciones al pie de la letra y cree que ahí va a encontrar tranquilidad, ahí va a hallar paz. La paz, les recuerdo a mis hermanos, no se halla de esa forma. La paz para el alma solamente la puede dar Cristo Jesús. Entonces le decía yo, veamos cómo entonces entendamos a través de este ejemplo familiar cómo funciona la angustia en nuestro ser interior. ¿Cuáles son las etapas que yo tengo que identificar y dónde tengo que actuar, ¿no? ¿Dónde tengo que actuar sobre todo con la palabra del Señor? Entonces, ¿cómo manejó su angustia la familia de Lázaro? ¿Se acuerda de la familia de Lázaro? ¿No? Una familia a la cual amaba el Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 11 específicamente, vamos a empezar allí a analizar un poco a través de esta familia cómo manejaron su momento de angustia extrema, porque que tuvieron varios momentos de angustia, de hecho que la tuvieron como todas las familias. Recuerda que vivía en una aldea llamada Betania y la traducción de Betania, según los especialistas, es algo así como lugar de pobreza. Betania era una aldea muy pobre. Imagínense la angustia que deberían haber sufrido todos sus habitantes, entre ellos la familia de Lázaro. Pero les llega un clímax de angustia, un extremo de angustia. Imagínense igual como nosotros. Y hay una tensión en nosotros. La primera cuarentena, la muerte, el que algún familiar nuestro se enfermara, lo veíamos lejano. Y en esta segunda ola, y la muerte se acercó muchísimo a nosotros. Familiares nuestros empiezan a ser hospitalizados, caen con COVID y cada vez más y cada vez más. Entonces, como un cerco que se estuviera cerrando. Imagínense la angustia que empieza a generar eso en el interior de nuestra alma, en el interior de nuestras mentes. Ya, igual, la familia de Lázaro enfrentó un momento crítico como este, que no lo buscó ni lo esperaba, pero lo enfrentó. ¿Cómo lo manejaron? Acompáñenme, por favor. Dice el versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Vemos el inicio de este versículo, nos muestra ya la presencia de un estado de angustia, ¿no? Este gráfico nos va a ayudar mucho a entender. Esta es la primera etapa de la angustia. La primera etapa de la angustia, ¿no? Que persiguieron las hermanas de Lázaro y Lázaro obviamente también. Ese estado, ellos persiguieron ese estado de intranquilidad intenso, como es definida la angustia, por lo desagradable y la presencia de una enfermedad, ¿no? Nadie espera, nadie recibe con bienvenida enfermedad, qué gusto, qué bueno, te estábamos extrañando, nadie dice eso, ¿verdad? O sea, llega y nos golpea. Entonces, es algo, es una presencia desagradable. La familia de Lázaro lo percibió así. Y no solo desagradable, sino que representaba un peligro para Lázaro y una desgracia para todos ellos. En un lugar y en un contexto de pobreza, es decir, acá no había que una cama UCI inmediatamente, una buena clínica, un buen hospital, oxígeno cerca, no había nada de eso, hermanos. No había nada de eso. El momento que llegó Lázaro era peor que lo que estamos viviendo ahora, quizás, ¿no? En una aldea tan pobre, ¿no? Lo que no es difícil imaginar en el texto, y no necesitamos leer o que diga el texto eso, es lo que había en el corazón de estas hermanas o de estos hermanos, incluyendo a Lázaro. ¿Qué había presente? Angustia, congoja. Una angustia que empieza a ganar el corazón de cada uno de ellos. Versículo 2. Dice, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo,
fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Se acuerda de esta historia? Y no sé, recién algunos estará cayendo en la cuenta. Ah, era hermana de Lázaro, esta mujer que entró con el alabastro y lo quebró y lloró y el Señor le dijo que sus pecados le eran perdonados. Exactamente, esta era la hermana de Lázaro. Es lo que el versículo 2 nos está manifestando. Solamente cita Juan el Evangelista, nos aclara esto para saciar nuestra curiosidad y para que usted hoy diga, ah, era la hermana de Lázaro, por fin, descubrí un dato más interesante en la Biblia. Esa no es la intención del evangelista, hermanos. No es la intención del evangelista Juan. Entonces, ¿por qué está haciendo esa aclaración? El evangelista nos aclara que una de las hermanas de Lázaro era esta mujer que ungió los pies de Jesús con ese perfume caro. Lo que quiere hacer notar el autor del Evangelio es que María había experimentado de Jesús, directamente de Jesús, la gracia sobrenatural del perdón sobre su vida. Que no cualquiera, así directamente de parte del Señor Jesucristo, ¿no? Esta mujer está haciendo relevancia, la saca en la historia y dice, esta es la mujer que directamente Jesús experimentó el perdón, la gracia sobrecogedora de Cristo para perdonarle su vida de pecado. Entonces, había visto el poder de Dios operando sobre ella. Nadie se lo contó, ella lo vivió directamente con Jesús. Ahora, esa experiencia que le resalta el evangelista, sume el versículo 3 a continuación que dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo, refiriéndose a Lázaro. El que amas está enfermo. Sume el versículo 3. Entonces, el autor del Evangelio, ¿qué nos está mostrando aquí? Capte usted, por favor. ¿Sabe qué está mostrando? Que nadie, hermanos, nadie está en el bolsillo derecho de Dios. Nadie está libre de ser alcanzado por alguna enfermedad o crisis. Por más que nosotros amemos de todo nuestro ser al Señor Jesucristo, por más que Él nos ame más que nosotros mismos a Él, no estamos exentos de ser alcanzados por alguna enfermedad, por alguna crisis. Ninguno de nosotros, hermanos. Ninguno de nosotros. Ubiquémonos. Regreso al versículo 3. Ahora entiende usted por qué el evangelista está haciéndonos recordar quién es cada quien acá. Es para demostrar esto, ¿no? Uno de los más amados por el Señor, igual. ¿Por qué le alcanzó la enfermedad? Algunos estarán preguntando, pero ¿por qué Dios permitió? Si era al que amaba, estimaba mucho a Lázaro, ¿por qué permitió? Ya, esas son las preguntas que nos da vuelta en la cabeza en estos días, ¿no? ¿Por qué permitió a mi papá, que un hombre muy fiel, siempre iba a la iglesia? ¿Por qué a mi esposo? ¿Por qué a mi hijo, a mi hija, que siempre fueron a la iglesia, fueron fieles y estuvieron ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Esas preguntas nos dan vueltas en las mentes, hermanos. Fíjese, al mandar a buscar, versículo 3, al mandar a buscar a Jesús, las hermanas de Lázaro, nos están mostrando que su angustia iba en aumento. La angustia iba en aumento. Pues no solamente estaban viendo que su hermano Lázaro no estaba mejorando, sino que es probable, voy a decir solo esto, es probable, un rato nomás, yo te aviso, Carlito, un rato ahí, por favor. Es probable que Lázaro, por el avance de su enfermedad, lo cual no se detalla, no nos dice qué enfermedad tenía, es probable que ya Lázaro hubiera entrado ya en un estado de shock. Y al entrar en un estado de shock, ya decayó su alimentación, decayó su comunicación. Si lo ponemos en un plano como el día de hoy, digamos, ya lo sedaron y lo entubaron. Ya el paciente ya no está consciente, ya no puede comunicarse, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué suponemos esto, mis hermanos? ¿Por qué supongo esto? Porque no es Lázaro el que le pide a sus hermanas que vayan a buscar a Jesús, sino que son las hermanas las que toman esa decisión. Entonces, al parecer, Lázaro ya estaba bien mal. Y aquí entra, como les decía, ¿no? El proceso de la angustia en la mente de Marta y María nos ayuda a entender nuestro propio proceso, porque no nos diferenciamos, somos igual a ellos, tenemos el mismo tipo de mente caída, hermanos. Entonces, regreso entonces al inicio para poder dar orden a nuestros pensamientos para que usted vea etapa por etapa, ¿no? Y entienda sus procesos mentales y sepa usted cómo manejar este asunto de la angustia. Pastor, ¿qué tiene que ver esto que está hablando con
el discipulado perseverante. Si tú no le ves relación, déjame terminar y te digo cuál es la relación. Entonces veamos la primera etapa. Regreso otra vez al versículo 1. Ahora sí, Carlita, por favor, la primera etapa. Es una etapa donde se presenta la enfermedad, ¿no? O cualquier crisis. Usted sabe, a nadie le avisa que va a llegar la enfermedad. Simplemente llega y con ella llega de golpe, llega también la angustia. Simplemente la angustia se desata, ¿no? Usted no la buscó, se presenta simplemente, igual como a las hermanas de Lázaro y a Lázaro mismo, ¿no? Cuando el gran Job describe su estado de postración y de enfermedad en su libro de Job, él describe su proceso de angustia también. ¿Cómo describe su angustia? Él describe como que lo tomó por asalto. Fíjese, por favor, Job capítulo 30, versículos 25, 26 y 27. El gran Job dice: no he llorado por aquel cuya vida es difícil. Antes de golpearle la crisis a él, miren lo que estaba él haciendo. No he llorado por aquel cuya vida es difícil. Es decir, él tenía compasión, estaba haciendo empatía con los que estaban sufriendo. No se angustió mi alma por el necesitado, estaba atendiendo a los necesitados y sufriendo con ellos. Era una mano abierta, como decimos. Entonces, pero miren la conclusión de Job, ¿no? Verso 26, cuando esperaba yo el bien, vino el mal. Cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Ya está hablando de su propia experiencia, ¿no? Y continúa diciendo, dice, por dentro me hierven las entrañas y no puedo descansar. Me viene al encuentro días de aflicción. Está en plena crisis ya. Él está diciendo es, de pronto como de golpe lo tomó la enfermedad y la angustia con ella. Eso estaba describiendo Job en esta porción. Entonces, pero esta es la primera etapa por la que usted y yo todos pasamos. Las hermanas de Lázaro y Lázaro mismo, de pronto se presentó la enfermedad, se presentó de golpe la angustia. Pero no queda ahí, como decir. La angustia avanza hacia una segunda etapa. La siguiente, por favor. Versículo 2. Va avanzando el tiempo, mis hermanos, y no vemos mejoría. Por eso hablamos de que va avanzando en la enfermedad, pero no vemos mejoría. Entonces, ¿qué ocurre? Crece la angustia naturalmente, ¿no? Marta y María veían que su hermano cada vez se ponía peor. No es difícil imaginar, su angustia por eso iba en aumento. Igual como muchos de ustedes, ¿no? Empieza primero como que, ay, no puedo respirar un poco, ya uno empezó con cosas caseras y iban avanzando los días y cada vez se iba complicando más y encima no tomaron la previsión de tomarle la saturación, controlarle, pero van pasando los días y no ven mejora y la angustia va aumentando y la preocupación aumenta y aumenta y aumenta y aumenta. Es lo que normalmente nos ocurre a todos nosotros. Marta y María están en ese momento, ¿no? Ven a su hermano que no mejora. Va empeorando, su angustia va subiendo igualmente, ¿no? Seguramente usted ya se dio cuenta que en su experiencia, que el hecho de buscar en oración al Señor en un momento similar a este, porque inmediatamente empezamos a orar, ¿no? Pero el hecho de orar al Señor no hace, mis hermanos, que desaparezca automáticamente la angustia que ya está presente en nuestras almas. No desaparece. ¿No? Cuando empezamos a orar, desaparece la angustia. No, ahí está la angustia. No, pero yo soy creyente, hijo de Dios, hija de Dios, no debo sentir esto. No, un rato, acepte ciertas cosas. Esto es muy humano. Acepte ciertas cosas. Podemos estar orando, pero ahí está la angustia presente en nuestras almas, ¿no? Y esa angustia nos puede hacer probablemente, y quizás algunos ya están orando así, llegar a este punto, están orando como el salmista. Salmo 13, en los primeros 4 versículos, miren la oración del salmista, está en esta segunda etapa y el salmista dice, ¿hasta cuándo, Señor? Le dice, a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? La sensación de que Dios ya no está. ¿Te olvidarás de mí para siempre? La sensación que Dios no lo está atendiendo. ¿Hasta cuándo debo estar angustiado y andar triste todo el día? El estado de su alma lo devela, ¿no? ¿Hasta cuándo mi adversario me dominará? La pandemia, la crisis, el virus, cualquier situación. Señor y Dios mío, le dice,
Mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos y manténme con vida. Que no diga mi adversario que logró vencerme. ¿Está usted orando así? ¿O ya llegó a términos parecidos? Como que increpándole al Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Marta y María estaban en esta segunda etapa. Avanza el tiempo y no ven que su hermano mejora. Al contrario, va empeorando. Entran a una tercera etapa. Y esa tercera etapa la podemos apreciar en el versículo 3, que cuando envían a buscar al Señor Jesucristo, ¿no? Buscan la ayuda externa. Buscan la ayuda externa, ¿no? La angustia del alma, mis hermanos, de estas hermanas, de pronto miran como si fuera una persona en medio, que ha caído en medio del mar embravecido, y mira como un salvavidas en medio de ese mar embravecido, mira al Señor. Entonces, en ese momento, en el corazón, en la mente de Marta y María, su fe les recuerda que hay posibilidades en Dios. Y la esperanza en esas posibilidades les hace frenar a la angustia. Recuerda que la angustia está aumentando en su alma. Entonces, el volver en fe a tener esperanza en el Señor es como que un freno a la angustia, no le permite seguir avanzando. En su interior ya estaba carcomiéndoles el alma en angustia, como a todos nosotros. La mente de estas mujeres están pensando, ¿no? Están pensando la mente de Marta y María, ¿no? Clamemos a Dios y Él revertirá esta enfermedad. Estoy tratando de meterme en la mente de Marta y María, obviamente, para decirle esto, que había en la mente de María en esta tercera etapa de angustia. Bueno, clamemos al Señor y Él va a revertir esta enfermedad. ¿Por qué? Porque el que está enfermo es alguien a quien el Señor ama. Miren lo que le mandan a decir al Señor. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. ¿Por qué? ¿Qué había en la mente de ellas? Bueno, mandemos al Señor porque Él va a revertir este asunto, ¿no? Él va a levantar a nuestro hermano de esta enfermedad, no va a permitir que siga avanzando. ¿Por qué? Porque el Señor lo ama. Lázaro es especial para Él y nosotros somos especiales para Él. Entonces, por esa razón, no va a permitir el Señor Jesucristo que esto empeore y menos va a permitir que la muerte alcance a nuestro hermano. Dígame si nosotros muchas veces no vamos por esa línea y pensamos exactamente lo mismo. Cuando nosotros recibimos la noticia de la partida del Señor, el pastor Jorge Correa, amigo muy querido por nosotros, estuvo varias veces en nuestra iglesia predicando, pastor encargado de la alianza en Villa María del Triunfo, no solo fue como un baldazo de agua fría, ¿no? O sea, es como que un cortocircuito en nuestras mentes de todos los pastores y ¿qué ocurrió aquí, no? Nos costó asimilar este asunto mucho, ¿no? Un hombre al servicio tuyo, Señor, por años y lo hemos visto preocupado por esta iglesia, por la anterior donde estuvo, en Huánuco lo apoyamos algunos años, fuimos con un liderazgo, con 2 equipos de líderes, un par de oportunidades a ayudarlo cuando estaba en Huánuco como pastor de la alianza allí. Un cortocircuito en la mente, ¿no? Mis hermanos, así exactamente nuestra evaluación de los hechos y nuestras conclusiones en momentos como los que estamos viviendo. Creemos que Dios lo debe hacer todo. Permítanme ayudarles a comprender y a ver esto que es importante en estos procesos mentales de evaluación de las crisis. Creemos que Dios lo debe hacer todo. Hemos olvidado, hermanos míos, que la renovación de nuestras mentes juega un papel importantísimo para enfrentar la angustia. Un texto inquietante que quizás, y desafiante que vale la pena traerlo a colación ahora es Colosenses, capítulo 1, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 11. Dice en nuestra Reina Valera, dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Para ayudarles a algunos en los términos, ¿qué cosa es longanimidad? No entiendo, ¿no? Lo leo en la versión Dios habla hoy, que lo tienen en pantalla. La versión Dios habla hoy dice así, ¿no? Pablo, que está orando por los hermanos
Dice, pedimos que Él, se refiere al Señor, ¿no? Pedimos que Él, con su glorioso poder, los haga fuertes. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia. Hermanos, es un versículo tremendo este. Mira, vuélvalo a leer. Dice, con su glorioso poder, el poder del Señor, los haga fuertes, nos haga fuertes, y así, haciéndonos fuertes, Él, no nosotros haciéndonos los fuertes, sino Él haciéndonos fuertes, así podrán ustedes soportarlo todo. ¿Qué es todo? Pandemia, virus, soportarlo todo. No dice que el mal va a ser eliminado, sino dice que nos va a fortalecer para enfrentar con las fuerzas del Señor y soportar todo esto con mucha fortaleza y paciencia. ¿Qué texto, hermanos? Ahora, esto no viene por cuestión de... Es algo mágico, hermanos, ¿no? Es algo mágico. Si alguien se está preguntando, ok, si dice que su glorioso poder me va a hacer fuerte para soportar todo esto que estamos enfrentando y lo que va a venir por su glorioso poder, ¿dónde obtengo ese poder? Si alguien se está preguntando en este momento, porque esa sería la pregunta correcta. ¿Dónde obtengo ese poder? ¿Creen que es algo mágico? ¿Creen que es algo que debo orar, el tipiti-pau, y ya vino sobre mi mente? O el 1, 2, 3 y ya. O ábrete sésamo y ya ocurrió. No, hermanos. ¿Cómo se llega a este glorioso poder? Retroceda unos versículos hacia atrás. Versículo 9, dice el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Anote eso. Primero está hablando de llenura del conocimiento de Dios. ¿Dónde está todo el conocimiento de su voluntad? En su palabra. ¿Y para qué tengo que ser lleno del conocimiento de su voluntad? Versículo 10, para andar, está hablando de estilo de vida, para que andéis como es digno del Señor, agradándole, actitud de vida, agradándole en todo, llevando fruto, siendo productivos para el Señor. Fruto, ¿no? Fruto de vida, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, nuevamente dice creciendo, en el conocimiento de Dios. Eso es madurez de vida. Entonces, el versículo 11 no viene aislado. El versículo 11 es el resultado. Si nosotros hacemos lo del versículo 9 y 10, entonces nuestra historia cambia. Si nos abocamos a ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, y para eso usted tiene que estudiar la palabra de Dios. No son los 5 minutos que escucho mi devocional que me envían por correo, por mi WhatsApp o mi Telegram o a mi correo, esas pastillitas positivistas para mi mente. No, esas pastillitas no sirven de nada. No hay como tomarse el tiempo sustancioso entre Dios y yo para entender lo que me está diciendo, tomar esa palabra, descubrir la verdad mayor que va a entrar a mi mente para que transforme y renueve mi mente, entonces cambie mi forma de ser. Y para eso se necesita tiempo, mis hermanos. Entonces, el versículo 11 es el resultado del versículo 9 y 10, por eso habla ya de resultado de vida, para que andéis como es digno del Señor, estilo de vida, agradándole en todo, como le decía, esa es la actitud para vivir la vida, ¿no? Llevando fruto y creciendo en el conocimiento, es decir, eso debe continuar, en otras palabras, seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Entonces, ahí recién dice el apóstol Pablo, para que con su glorioso poder, ¿no? Porque si yo más conozco al Señor por mis tiempos a solas con Él, lo entiendo mejor, sé cómo opera, sé lo que es capaz de hacer, conozco a este Dios poderoso y lo dejo que haga. Eso me hace fuerte, porque viene una crisis como esta y yo estoy confiando en el Señor. Porque eso he aprendido a través de la palabra, porque yo sé lo que Él es capaz. Y sé que aún puede ir a extremo, como dijo Job, aún si me quitare la vida, yo voy a seguir creyendo en Él. Para llegar a esas conclusiones en tiempos de crisis, mis hermanos, en tiempos de angustia, yo necesito crecer en el conocimiento de su voluntad. ¿Lo entendió? Espero que le haya bendecido mucho este microestudio bíblico de Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 11, ¿no? Pero yo le decía, traía a colación este versículo para entender esta tercera etapa que estaban viviendo
las hermanas de Lázaro en su búsqueda de ayuda externa, en su búsqueda de ayuda en el Señor. No es que todo lo haga Dios. ¿Se da cuenta? Estos versículos nos ayudan a entender, no lo hace todo Dios. Dios nos provee su palabra, Dios nos provee de su espíritu y su espíritu viene con el poder suyo. Pero yo tengo que aplicarme en conocer su voluntad para creerla, ¿no? Entonces es un 50% y un 50%. En el caso de Marta y María, la angustia va ganando el corazón, entran a una cuarta etapa, peligrosamente. Si no hacemos esto, lo de Colosenses, mis hermanos, inevitablemente vamos a llegar a esta cuarta etapa. Versículo 6, regresamos a Juan 11, versículo 6, cuando yo pues que estaba enfermo, Jesús, cuando le llevan la noticia, dice, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba Jesús. Escuche, por favor, esto es tremendo. Realmente esto es tremendo. Las mujeres están angustiadas y le mandan a avisar a Jesús. Rápido, vayan a avisar al Señor que está mal el que ama, ¿no? La angustia de las hermanas de Lázaro se dispara a niveles en rojo. En esta etapa, como en todos nosotros, cuando pedimos y buscamos, vemos que la persona está gravísima, ya nuestros niveles de angustia se disparan a rojo. ¿Por qué, mis hermanos? Dice el versículo 6, en el caso de Marta y María, ¿por qué se dispararon sus niveles de angustia? Cuando le llega la noticia a Jesús, ¿no? A quien él ama, y el que ama está enfermo y está agonizante, ¿ya? Pero el Señor decide quedarse 2 días más donde estaba. ¿No les parece eso raro? Oye, Jesús, yo pensé que eres un Dios misericordioso, Dios. No sé, él salía corriendo de una vez porque el que ama, su grande amigo, está sufriendo, necesita de mí. ¿Dónde estaba Jesús? Entendamos, mis hermanos, yo los pongo en contexto rápidamente para entender algunas cosas que no las vemos. ¿Dónde estaba Jesús? Porque dice que se quedó 2 días más. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Jesús? Si usted retrocede capítulo 10 al final, versículo 39, siempre la multitud lo estaba persiguiendo al Señor Jesucristo. Y lo perseguían para que les dé de comer o para que sanara a alguien. Dice, procuraron otra vez prenderle al Señor, pero se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo, dice versículo 40, 10:40, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Se refiere a Juan el Bautista. Y se quedó allí, en ese lugar. ¿Qué lugar era ese, mis hermanos? Yo tengo un pequeño mapa para mostrarles y esto los ayude a ubicarse en estos lugares. La siguiente, por favor, Carlitos. Gracias. Para ayudarlos a entender esto. Ustedes tienen, Palestina en tiempo de Jesús está dividido por provincias. Jerusalén, el en punto rojo, estaba dentro de la provincia de Judea, ¿no? Lo que ve con letras grandes ahí, Judea. Todo esto es Judea. Y la provincia al costado, el Mar Muerto recibe esa línea azulita que ven descendiendo, ese es el río Jordán. Y hacia arriba viene del Mar de Galilea. Entonces de ahí viene el río Jordán y desemboca en el Mar Muerto. Entonces a la izquierda de ustedes está, entre el Mar Muerto y el Mar Mediterráneo, está la provincia de Judea, cuya capital es Jerusalén. Lo amarillo que ven por encima de ustedes es la provincia de Samaria. Lo que está a su derecha, al otro lado del Jordán, es la provincia de Perea. Les estoy dando una lección de geografía bíblica así rapidísima, hermano, ¿no? Para ubicarnos nada más. Entonces, Betábara, que es donde dice que Jesús se quedó. ¿Cómo sabemos que es Betábara? Bueno, para los como se dice, los chanconcitos, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 28, está el dato de dónde bautizaba Juan, el otro lado del Jordán, y era aquí en Betábara, dice. Probablemente este es el lugar donde fue bautizado también Jesús. Entonces Jesús estaba no en la provincia de Judea, estaba en la provincia de Perea, en Betábara. Cruzó el Jordán y se fue a Betábara. Si usted se fija, debajo de Jerusalén hay otro punto rojo, que es la aldea de Betania. Ahí vivía Lázaro con sus hermanas, ¿no? Ahí vivía Lázaro con sus hermanas. Y entonces la distancia entre Jerusalén y Betania era de 3 escasos kilómetros.
Una persona a pie podía irse de Jerusalén a Betania o viceversa en 15 minutos caminando. 15, 20 minutos podía ser. Pero Betábara estaba un poco más lejos de Jerusalén. Betábara estaba a 30 kilómetros de Jerusalén. Si una persona quería ir a pie de Betábara a Jerusalén o de Jerusalén a Betábara, le tomaba entre 3 a 4 horas la caminata. 3 a 4 horas. ¿Correcto? Entonces, esto para ubicarlos nada más en la geografía bíblica. Ahora, regresando al texto, dice que Jesús estaba en Betábara y quédate en el mapa, Carlita, quédate en el mapa. Hay algunos que todavía están ubicando para que puedan ver las distancias. Entonces Jesús estaba en Betábara, dice, recuerda usted, a 30 kilómetros de Jerusalén. Y si una persona quería hacer a pie de Betábara a Jerusalén, le tomaba como 3 horas, 3 a 4 horas. Eso significa, mis hermanos, que Jesús, al enterarse de la agonía de Lázaro, si él inmediatamente se hubiera dirigido a Betábara, le hubiera tomado entre 3 y 4 horas. La caminata le hubiera tomado 3, 4 horas llegar inmediatamente. Pudo haber llegado inmediatamente, donde la familia de Lázaro. Pero no decidió eso, según lo que leemos en las Escrituras, sino que se quedó 2 días más en Betábara. Ahora, ya se imagina usted, ¿no? Ya se debe estar imaginando las mujeres sobre todo, porque dice, las mujeres entienden a las mujeres. Y algunas están pensando, ay, yo que Marta y María ya me estaría arrancando los pelos, ¿no? No llega Jesús, no llega Jesús. Ya están sintiendo ustedes la angustia que había en el corazón de estas hermanas. Entonces, como se dieron cuenta de que Jesús no llegaba, debieron haber sentido, sus niveles de angustia estaban disparándose a mayor, igual como algunos de nosotros hoy seguramente, porque de pronto, hermanos, escuchen, de pronto nos estrellamos con la realidad. La enfermedad de mi pariente está avanzando, las medicinas no dan resultado, los médicos no hablan con claridad, porque así son los médicos, no te dicen claramente, no te manejan terminología médica y te deja así en bolero, ¿no? ¿Qué quiso decirme? No te hablan con claridad. Y nuestra mente, para colmo, llega a su primera conclusión. En ese estado, nuestras mentes llegan rápidamente a una primera conclusión. ¿Cuál es esa conclusión? No está dando resultado el tratamiento médico. No está dando resultado. Todo lo que hemos probado hasta aquí no está dando resultado el tratamiento. Primera conclusión. Pegadita a esa primera conclusión llega inmediatamente a la segunda conclusión. ¿Cuál es esa segunda conclusión? Y Dios, para colmo, no me responde. No dice nada. Estoy orando, estamos orando y no responde. Dios no dice nada. Dios, entonces, conclusión, Dios no está resultando tampoco. No resulta con la medicina, no resulta con Dios. Entonces, puede ser que usted esté, si alguien está a esas alturas pensando todo esto, puede ser que se esté diciendo, que usted esté diciendo a Dios las mismas palabras que el salmista le dijo a Dios en el Salmo 22. Puede ser que usted esté orando de la misma manera. Fíjese, el Salmo 22, los 2 primeros versículos, que es un salmo mesiánico, pero está en su propia experiencia el salmista pasando por un momento difícil y él está orando y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que son las palabras que Jesús repitió en la cruz. Pero en la experiencia del salmista, él está en su propia crisis. Ya, imagínense que el salmista está mirando a su pariente entubado por COVID y que para colmo ve que necesita más oxígeno y no encuentra oxígeno por ningún lado y no puede respirar y está en ese cuadro. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No hay la sensación de desamparo de Dios? ¿Se ha sentido así? ¿Por qué estás, miren lo que le dice a Dios, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? O sea, es como si no escuchara a Dios. ¿Te interesa un poco más? Y le dice, ¿te interesa lo que te estoy pidiendo, Señor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Alguno de ustedes ha llegado a ese punto? ¿Está usted orando igual que el salmista? Su estado de angustia ha llegado a esta cuarta etapa. Ahora fíjese, pero no se detiene ahí.
la angustia de Marta y María entra a una quinta etapa, como suele ocurrir también en nuestras propias vidas, cuando vemos todo esto y encima Dios no responde. ¿Dónde estás, Dios? Cuando ahora que te necesito, ¿dónde estás? Entramos a una quinta etapa, versículo 17, versículo 17. Jesús se queda 2 días allá, como nos dice el versículo 6. Y versículo 7 dice, luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Si se acuerda del mapa, es decir, él está en la provincia de Perea, les dice, crucemos el Jordán, regresemos a Judea. O sea, ya para dirigirse hacia Betania, obviamente, ¿no? Y claro, los discípulos le dicen, Señor, ¿cómo quieres regresar? En Jerusalén te quieren matar, y si vas a Betania, que está bien cerquita, ¿no? A 15 minutos, se van a enterar y puede que te tomen prisionero. Están tratando de persuadirlo de que no haga esto, ¿no? Pero Jesús les responde, verso 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Nuestro amigo Lázaro duerme, voy para despertarle. Eso significa, mis hermanos, obviamente, por lo que estamos leyendo en el texto, que cuando le llegó la noticia de la persona que le avisó a Jesús, es muy probable que Lázaro ya había muerto, ya había fallecido. Pero aún así Jesús se queda 2 días. Entonces, esta quinta etapa en la que entran las hermanas de Lázaro, alcanza su clímax máximo, diría yo, porque Jesús llega 4 días después, versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Ya lo habían enterrado. Aparentemente, la conclusión, aparentemente la enfermedad y la muerte ha vencido. Todos podrían pensar eso. Ya, la muerte venció, la enfermedad venció, ¿no? Algunos pueden tener esa sensación, aquellos que han visto partir rápidamente, algunos familiares los han visto fallecer. No, la muerte ganó. Le ganó al Señor Jesucristo la enfermedad y el virus. Puede que haya esa sensación, no verbalizada, pero hay ese pensamiento. Miren, llegado a este punto, 4 días después de haber enterrado a su hermano Lázaro, la angustia ha afectado notablemente los sentidos de estas dos hermanas. Todos sus sentidos están como embotados por la angustia. Es probable que sus almas ya estaban experimentando, como hemos visto anteriormente en el primer punto, depresión, trastornos de ansiedad, pensamientos intrusivos, como yo les estaba diciendo, pensamientos que vienen involuntariamente, ¿no? Como suele venir en estos casos a muchas personas. Ay, qué dolor, me muero. ¿Por qué no me atropello un bus? La vida ya no sirve de nada. Murió mi padre, murió mi esposo. Ya nada va a ser igual. Nada tiene sentido. Pensamientos intrusivos, nocivos. Y probablemente ellas en su mente ya estaban no solo en depresión, en ansiedad, sino con pensamientos intrusivos, incluso teniendo recuerdos traumáticos, como mucha gente los tiene en estos momentos, ¿no? Es decir, ven el momento crítico, están en su angustia, está en esta quinta etapa y están diciéndose, le comunican que falleció. Pudimos haberlo llevado a otro hospital. Pudimos haber consultado a este otro médico, pudimos haber probado con esta medicina que nos avisaron. ¿Por qué Dios no hizo algo? Entramos en ese plano de ese tipo de preguntas. Empezamos a cuestionarlo todo. Empezamos a ver probabilidades que ya no hay nada que hacer. En ese punto está Marta y María. ¿Por qué no hicimos esto? ¿Por qué no hicimos aquello? Ya no se puede hacer nada. Ya la persona partió y todo de nada sirve ese recuento. Pero nuestra mente va en esa dirección, ¿no? Fíjense todo el daño que puede causar la angustia. Número 3 cosas. En primer lugar, la angustia nos hace perder de vista lo que Dios es. Por favor, escuche esto para aprender a manejar nuestros procesos mentales y cuando la angustia vaya avanzando sobre mente y corazón. La angustia nos hace perder de vista lo que Dios es. Mire nada más a Marta y a María. A Marta en manera especial, lo que le dice a Jesús cuando va llegando Jesús a la aldea, no ha entrado todavía a la aldea de Betania y lo alcanza. Marta alcanza a Jesús, sale a su encuentro, versículo 21, si se dan cuenta. Miren lo que le dice a Jesús, Señor, de frente, ¿no? A quemarropa, Señor,
Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué quiso decirle con eso al Señor? Marta está, escuchen, súper desubicada está Marta. Y en otras palabras, le está echando toda la culpa al Señor Jesucristo de la muerte de su hermano. Si hubieras estado aquí. O sea, se terminó de morir porque tú no llegaste. ¿Dónde estaba, Señor? Un poco más y no vemos líneas o entre líneas, decirle, ¿no? ¿En qué estaba? ¿Qué? ¿Te importaba más otra gente y no tu amigo al que amas? ¿Qué cosa no le hubiera dicho, no le hubiéramos dicho nosotros? ¿No? Y bien a la peruana todavía, ¿no? Entonces, Marta está súper desubicada y está tan nublada, mis hermanos, que no se da cuenta con quién está hablando. Pues si Cristo Jesús es Dios encarnado, si es el Hijo del Dios viviente, el que está delante de esta mujer, ¿acaso, hagas esa pregunta conmigo fríamente desde fuera de esta situación, ¿acaso necesita estar presente para hacer algo el Señor? ¿Necesita estar presencialmente presente para hacer algo? No. Jesús incluso en cuerpo humano no llegó a algún lugar y a la distancia sanó a alguien. No necesita estar presente el Señor. Marta ha perdido de vista todo esto, a pesar que dice que lo reconoce que es el Hijo de Dios. Entonces la angustia nos hace perder de vista lo que Dios es. Nos hace perder de vista que es el Dios todopoderoso, es el omnipotente Dios. Nos hace perder de vista, hermano. Tengamos cuidado. La angustia, en segundo lugar, nos hace perder de vista su palabra. Observen a Marta, parece que no ha perdido de vista al Señor, pero ha perdido de vista su palabra. Versículo 22, hacia adelante. Fíjese, dice, más también sea ahora que todo lo que pidas, le está diciendo al Señor Jesucristo, no sé, que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Jesús le responde a ella, le dice, tu hermano resucitará, le dice. Ella insiste, el verso 24, le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. No en este momento. Jesús le está diciendo, va a resucitar. No, yo sé que va a resucitar en el día postrero, ¿no? Jesús le dice lo siguiente, miren, tremenda verdad doctrinal, sale el logos, el verbo hecho carne, de sus labios sale una palabra poderosa para esta mujer, le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le pregunta a ella, ¿crees esto? Es decir, ¿crees esta palabra? Marta, ¿crees esta palabra? La pregunta del Señor es clarísima. ¿Crees mi palabra, mujer? Le está preguntando. Pero Marta, nublada por su angustia, capte esto, porque eso es lo que hace la angustia, nos nubla, nos hace perder la palabra del Señor. Le responde al Señor en el verso 27. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús no le está preguntando, ¿crees quién soy yo? Esa no es la pregunta. Si Jesús le hubiera preguntado, ¿crees quién soy yo? Claro, la respuesta de él hubiera sido la correcta. Sí, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esa sería la respuesta correcta. No le está preguntando eso el Señor. Le está preguntando, ¿crees en mi palabra? Te acabo de decir que yo soy la resurrección y la vida. Te acabo de decir que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Te acabo de decir que todo aquel que en mí cree no morirá eternamente. ¿Crees esa palabra? Mire cómo la angustia había hecho perder de vista la palabra del Señor en la mente de Marta. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque la angustia, en tercer lugar, también nos hace perder de vista los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios. Si hemos sido creados para su gloria, piensen por favor conmigo. Efesios capítulo 1 dice eso, hemos sido creados para la gloria de Dios. Eso significa, hermano, hermana, que todo lo que hagamos debe ser hecho para la gloria de Dios. Eso significa que hemos sido creados para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, todos nuestros proyectos, todo tiene que apuntar para darle gloria a Dios, no darme gloria a mí. Eso significa, entonces, como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 8, que si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, dijo el apóstol Pablo. ¿Se acuerda de ese texto? Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor, morimos. Porque sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, dijo el apóstol Pablo. Si ese es el propósito del Señor, entonces lo que Pablo está diciendo, sea que vivamos, bueno, glorifiquemos al Señor. Con todo lo que hagamos, glorifiquemos al Señor. Y si morimos, que nuestra muerte también glorifique al Señor. Marta y María no están viendo los propósitos del Señor.
No nos están viendo claramente. La angustia les ha hecho perder de vista esto. Marta y María pensaban que la muerte de su hermano, como muchos cristianos que han visto partir por el COVID a sus familiares en estos tiempos, fue algo que se le fue de las manos a Dios. Escúchenme, muchos creyentes y más la gente no creyente, esto se lo llevó de encuentro a Dios. Se le fue de las manos a Dios. No tuvo que haber ocurrido así, ¿no? No consideraron que esa muerte podría glorificar a Dios de alguna manera. Nadie piensa eso, mis hermanos. No veían que la muerte de Lázaro estaba dentro de los propósitos de Dios. Fíjense lo que dijo Jesús en el versículo 4, regreso a Juan 11:4. Esta enfermedad, dijo, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús estaba develando lo que estaba ocurriendo en Lázaro, pero nadie le entendió. Como nosotros podemos tener una Biblia en nuestras manos y hasta ahora no captar la intencionalidad ni los propósitos de Dios. No veían que la muerte de Lázaro estaba dentro de los propósitos de Dios, sus hermanos. Eso significa, mis hermanos, y luego por escrito, la siguiente, por favor, los de comunicación. Miren, espero que se le quede grabado esto, ¿no? La enfermedad de Lázaro, hermanos, no fue la que puso punto final a la vida de Lázaro, no, sino que ese fue el tiempo de Dios para que Lázaro partiese. La enfermedad, el virus del COVID, mis hermanos, no es el que termina con la vida o el que ha terminado con la vida del pastor Jorge Correa o del otro siervo, de la otra sierva, de su papá fiel en el Señor, de aquel cristiano, del otro. No, mis hermanos, no es el COVID-19, sino que fue el tiempo de Dios para que partiesen ellos. Porque si decimos que fue el virus, entonces el virus es más poderoso que Dios. Eso estamos diciendo. Pero como no es así, la enfermedad de Lázaro y cualquier enfermedad, mis hermanos, no solo la del COVID, no es la que pone punto final a nuestras vidas, sino que es en el reloj de Dios, es el tiempo de partir. Es el tiempo de Él. Mis hermanos, cuando nosotros, usted y yo, estamos inmersos en la angustia, evaluamos los acontecimientos con una mentalidad de vencidos, evaluamos con una mentalidad de derrotados y tenemos que identificar eso, mis hermanos, en estas 5 etapas de viaje de la angustia. Tenga usted cuidado, ¿no? Porque este tipo de mentalidad nos hace ver a Dios como un Dios, por un lado, limitado. Escuche, esta mentalidad de vencidos, de derrotados, nos hace ver a Dios como un Dios limitado. Es decir, no es todopoderoso, pues lo venció la enfermedad, lo venció el COVID, la muerte, la pandemia, lo venció. Entonces es un Dios limitado. Nos hace ver a Dios como un Dios no omnisciente. Porque si pudiera ver lo que esta enfermedad nos va a hacer sufrir, entonces no permitiría que llegaría a nosotros. Entonces no es omnisciente. Nos permite ver a Dios de una manera que es un Dios no omnipresente. Por eso no pudo llegar en el momento en que lo necesitábamos, nos decimos a nosotros. Por eso no pudo responder cuando mi familia, cuando mi familiar, mi padre, mi madre, mi hermano estaban vivos. No pudo llegar. No pudo llegar a tiempo, ¿no? La cantidad de enfermos en el mundo entero lo rebasa. Es demasiado para Dios. ¿Por qué? Porque no es omnipresente. Nos causa ese daño mental y nos hace ver a Dios como no proveedor, un Dios no proveedor, el famoso Dios Jehová Jireh. Si fuera cierto esto, se dicen algunos, que es proveedor de los suyos, entonces mi padre, mi madre, mi hermana, que eran fieles en la iglesia, hubieran conseguido a tiempo la cama UCI que necesitaron y no la consiguieron, y no consiguieron el oxígeno en el tiempo que requerían, no lo consiguieron, los medicamentos adecuados que debieron tener no lo tuvieron, fue en vano. No es cierto, no es un Dios proveedor, no es un Dios misericordioso, porque si fuera misericordioso, entonces, si dice la Biblia que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, entonces hubiera visto este Dios la condición dolorosa de esos 2.2 millones de fallecidos en el mundo por COVID. O estaría viendo ahora, en estos instantes, si fuera un Dios misericordioso, estaría viendo en estos precisos momentos la condición sufriente de esos 102.3 millones de personas contaminadas en este momento con el virus. ¿Qué Dios misericordioso es ese? Se preguntan. Este tipo de mentalidad de vencidos, de derrotados, hermanos, cuidado.
producto sumado con la angustia, nos puede llevar a ver a Dios como un Dios limitado, no omnisciente, no omnipresente, no proveedor, no misericordioso. Concluimos, mis hermanos. Todo esto nos lleva a ver nuestras propias mentes, ¿se está dando cuenta? Nos permite ver nuestro propio pensamiento en este largo proceso que nos espera, hermanos. ¿Cómo es que nosotros enfocamos nuestras circunstancias y cómo evaluamos nuestras crisis en medio de estas angustias? Observe usted, por favor, con atención la angustia, la ansiedad de Marta y María ante la enfermedad de su hermano. Y la llevo a que vea ya desde fuera del texto, fíjese a dónde las llevó, a que toda la atención de estas dos mujeres, escuche, toda la atención de estas mujeres estuviera dirigida alrededor de la enfermedad de Lázaro. Error. No podemos concentrarnos alrededor de la enfermedad de nadie, porque perdemos nuestro eje, puesto los ojos en el autor y consumador, que es Cristo. Podemos ver que cuando Lázaro enfermó, en el versículo 1, las hermanas envían a avisar inmediatamente al Señor Jesucristo, versículo 3, quizás ellas razonaron humanamente pensando y creyeron que estaban haciendo bien, ¿no? Si Él ha sanado a muchos otros, seguro que lo va a hacer con nuestro hermano Lázaro. Además, va a venir más rápido porque es su amigo y es un amigo al cual Él ama. Como decía, un proceso de razonamiento nada objetivo para ese momento. Sin embargo, como vemos por la respuesta de Jesús en el versículo 4, cuando Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, yo quiero invitarte antes de terminar a que esto lo grabes en tu mente. Esto nos muestra, la respuesta de Jesús nos muestra, mis hermanos, que hay otras posibilidades de enfocar las situaciones adversas y productoras de angustia y ansiedad. Repito, nosotros cuando llegamos a este punto de enfermedad, de agonía y posible muerte, solo lo vemos desde ese ángulo. Giramos en torno a la enfermedad. Está matando a mi pariente, está matando. Dios, haz algo, Dios, haz algo. Estamos girando en torno a la enfermedad. Pero no miramos desde la óptica de Jesús. Jesús está por encima de la enfermedad y de la muerte. Y Él está mirando fuera de Lázaro. Hay otras posibilidades de enfocar las situaciones adversas y productoras de angustia y ansiedad. Por eso Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esto es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros, mis hermanos, y no puedo terminar sin centrar sus mentes, mi propia mente, para ver este asunto de que estamos errando nuestra concentración. Esto es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros hablando humanamente. Ante estas situaciones solamente vemos nuestra situación de angustia y esto nos impide ver con claridad los propósitos de Dios. Perdemos de vista los propósitos de Dios. Jesús veía el propósito de Dios en la situación que estaba viviendo Lázaro, más allá, por encima de la enfermedad y de la muerte. Jesús sabía, mis hermanos, que la situación de Lázaro tenía el propósito de manifestar la gloria de Dios. ¿Por qué, hermanos? Ahora, le ayudo a entender esto, porque la resurrección de Lázaro era el preludio de la propia resurrección del Señor Jesucristo. Le explico esto rápidamente, hermanos. Jesús tuvo 3 años ministrando en esta tierra, como muchos sabrán. Empezó a los 30 años y terminó a los 33, haciendo una serie de milagros en esta tierra. En su segundo año de ministerio, si situamos cronológicamente la acción de Jesús, en su segundo año de ministerio realizó 2 resurrecciones antes de la de Lázaro. La de Lázaro fue la tercera. En su segundo año de ministerio realizó esas 2 resurrecciones que son las únicas, aparte de la de Lázaro, que los evangelistas nos mencionan. Resucitó a la hija de la viuda de Naín, ¿recuerdan? Saliendo el cotejo fúnebre, Jesús se encuentra, la ve llorar a la mujer, llama a la vida a este joven y lo resucita. Posteriormente resucita a la hija de Jairo, ¿recuerdan? Son las 2 resurrecciones que realiza Jesús en su segundo año de ministerio. De esta manera, Jesús estaba mostrando su poder para dar vida como credencial de su deidad también. O sea, que Él era Dios. Pero la resurrección de Lázaro quedó reservada para el final.
la que realizó en los últimos meses previos a su aprisionamiento y crucifixión. Aunque en esos meses, en esos últimos meses, Jesús hizo 3 sanidades previas, solo 3 sanidades, y luego la resurrección de Lázaro, en los últimos meses. La resurrección de Lázaro fue algo que nadie olvidaría. Mucha gente podría haber olvidado la resurrección del hijo de la viuda de Naín o de la hija de Jairo, porque pasó más de un año. Pero reservó esta última resurrección antes de ir a la cruz, porque, le vuelvo a repetir, era el preludio para su propia resurrección. Lázaro entonces quedó reservado para el final y realizó esa resurrección en sus últimos meses. La resurrección de Lázaro fue algo que nadie iba a pasar por alto, porque previo a su muerte, Jesús deseaba dejar bien marcada esta promesa a los suyos, la que encontramos en Juan capítulo 11, versículo 25, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quería que eso quede grabado en la mente de sus discípulos. Para muchos, mis hermanos, en estos tiempos de pandemia, lo que Dios hace parecería que no tiene sentido. Se siguen preguntando, ¿cómo es posible que este Dios que dice que tiene el control de todo está permitiendo que sigan muriendo estas pobres personas? No tiene sentido, ¿no? Porque lo miramos y tratamos de interpretar el accionar de Dios desde nuestro angustiado corazón, y así no vamos a poder. Y esto es precisamente lo que no nos permitirá realizar un evangelismo perseverante ni un discipulado perseverante. Y esta es la relación. Y algunos que estaba preguntando al inicio del mensaje, ¿qué relación tiene todo esto, y Lázaro, y la muerte, y la angustia, con el evangelismo o con el discipulado perseverante, que es el énfasis de este año para nosotros? Bueno, si no manejamos correctamente nuestros episodios de angustia, mis hermanos, si no nos respaldamos en aquel que sí puede manejarlos mejor que nosotros mismos, entonces nunca vamos a poder hacer un evangelismo perseverante. No vamos a perseverar en eso porque la angustia me va a arrastrar a mis líos, a mis problemas, a mis crisis. No voy a poder discipular a nadie porque mi cabeza está girando en torno no al autor y consumador de la fe, sino va a estar girando en torno a la enfermedad de fulano, sultano, y estoy más preocupado con este angustia, con este asunto, o en mi trabajo, o en muchas otras cosas. No realizaremos un discipulado perseverante si no entendemos las etapas de nuestra angustia y las sabemos manejar a la luz de aquel que sí puede manejarlas por nosotros, Cristo. Si no lo hacemos, vamos a fracasar en el cumplimiento de nuestra misión, mis hermanos. Vamos a fracasar en el evangelismo y en el discipulado. Quiero dar una pequeña visión para terminar de lo que Dios está haciendo hoy en medio de esta pandemia o en medio de esta segunda ola. Quiero darle una visión clara. Y no lo voy a dar con mis propias palabras. Deseo tomar las palabras del doctor James Dobson, que están contenidas en un libro muy interesante, que es el libro que le voy a recomendar que lea usted. Estas son las palabras de James Dobson. Le pido a la persona que se siente muy afligida, cuyo corazón está quebrantado y que se siente desesperada por escuchar una palabra de estímulo, que me permita asegurarle que usted puede confiar en el Señor de los cielos y de la tierra. Existe seguridad y descanso en la sabiduría eterna de la Biblia. Usted puede estar seguro de esto. Jehová, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no está caminando de un lado a otro por los pasillos del cielo sin saber qué hacer acerca de los problemas que existen en la vida de usted. Él puso los mundos en el espacio, Él puede tomar en sus manos las cargas que le están agobiando. Y para comenzar, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Me encanta esta visión, es decir, Dios no está ahí todo preocupado dando vueltas en su habitación con las manos atrás, el viejito que sufre de Alzheimer y preguntándose, ay, ¿ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Se descontroló el virus sobre la tierra. No. Él absolutamente está en control de todo, hermanos. Es la forma como vemos a Dios. Si yo no me he relacionado mucho con este Dios poderoso, no lo conozco, no sé lo que es capaz de hacer. Entonces vivo inseguro. Creo en Él, pero me siento inseguro, me siento insegura. Pero si conoces bien al Señor, puedes descansar. En paz me acostaré, en paz dormiré, porque solamente tú, Dios poderoso, me haces vivir confiado, diríamos como el salmista. ¿Me comprenden, mis hermanos?
Creo que es un momento de decirle en una oración personal, Señor, ahora entiendo, mi esperanza solamente debe estar en ti y nada más que en ti. Tú eres la esperanza de gloria para nosotros. Cierra tus ojos por un momento, oremos allí, por favor. Por eso has estado hablando sobre renovación de mente, Padre amado, porque antes de que venga la aflicción, ya nos estabas preparando, Señor, para esta. Entonces, eso significa que no es cuando entremos a la primera etapa de angustia, sino que si nuestra mente ha sido renovada anticipadamente, entonces cuando llegue el día de la angustia, como dice el salmista, estaremos seguros en tus manos, porque evaluaremos y procesaremos esa experiencia en nuestras mentes de manera correcta y reaccionaremos de manera correcta. A pesar del dolor de la angustia, reaccionaremos, Señor, ecuánimemente y no perderemos de vista ni tu presencia ni tu palabra en ningún momento, Señor. Padre, muchas gracias por permitirnos en esta mañana ser encaminados a esta verdad, porque si no manejamos correctamente nuestras angustias, ¿cómo podremos ser perseverantes en el evangelismo? ¿Cómo podremos ser perseverantes, Señor, en el discipulado? No tendremos cabeza para ello, Señor, pero todo eso será posible si aprendemos a manejar correctamente nuestros procesos de angustia. Gracias, Señor, por tus principios, por tus lecciones. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor.